Bienvenido a The Gnosis Podcast. El conocimiento es un bien muy preciado. El viaje a la expansión de conocimiento comienza con una conversación sincera y sin tapujos. Una conversación abierta, sana, sin tabú sobre la vida, creencias y espiritualidad comienza ahora mismo. Muy buenas noches, ¿cómo están? Empiezo riéndome, no sé por qué, pero bueno, Muy buenas noches, bienvenidos a Gnosis. Mi nombre es Juan Marcos de Cuona y me da muchísimo gusto dar la bienvenida a mi compadre Esteban González. Hola, ¿cómo están? Esteban y Chacho aquí una vez más en otro capítulo de Gnosis por Gnosis MX en MixLR. Y nuestras redes sociales son... Sí, ya hay Facebook, búscanos en Facebook como The Gnosis Podcast. Fue muy difícil, no me querían dejar, no había muchas opciones y la única opción disponible fue The Gnosis Podcast. Entonces, Sepan disculpar, pero es lo sepan que disculpar, tenemos. pero es para lo que alcanzó. Entonces estamos una vez más aquí, mi querido amigo, en Gnosis, pláticas complicadas, pero hechas fáciles. Sobre todo eso, hechas fáciles. Sobre todo, hechas fáciles. Me gustó muchísimo esa frase. Y pues bueno, Esteban, parece que nos fue muy bien en el último episodio que hicimos, en el primer episodio de la segunda temporada. En el regreso de Gnosis. El regreso oficial de Gnosis. Ya sé, llevamos mucho tiempo y como prometimos, una vez por semana por lo menos, aquí estamos y cada vez más haciendo crecer esto y pues sobre todo pláticas complicadas de persona a persona, sin interés de discutir ni pelear, sino simplemente tener una plática entre amigos, estudiar los puntos de vista de cada uno y llegar a conclusiones de las cuales pueden ayudar a la vida de las personas. Entonces, amigo, cuéntanos. Conclusiones sanas, ¿no? Que ayudan. Exacto, sobre todo eso. Entonces, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Va a ser un tema bastante interesante. Y pues bueno, recordemos cuál es la esencia de Gnosis, estimado. Aquí en Gnosis buscamos iniciar una conversación sana, sobre todo sana, sobre la vida, asuntos que vivimos todos los días, creencias, pueden ser fundamentadas o no fundamentadas, y espiritualidad, que es prácticamente lo que nos está llamando la atención y de lo que va Gnosis. Y el día de hoy hablaba con Esteban, bueno, no hoy, pero estábamos platicando acerca de un tema que puede ser que cause cierto escozor. Yo estoy seguro que sí va a ser. Que de unos años para acá comenzó a volverse un poco más polémico de lo que en realidad es. Por todo esto de la apertura de la comunicación, el poder tener la información a la mano y todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si haces introducción al tema? Es correcto. Estoy aquí, estaba intentando poner cosas en las redes sociales, pero bueno, ¿hoy de qué va? Hoy vamos a hablar sobre por qué es bueno tener diferentes traducciones de la Biblia, Esteban. Qué buen tema que hagamos ahí. ¿Por qué es bueno tener diferentes traducciones de la Biblia, ¿no? Y bueno, lo que, pues, como siempre comenzamos, o sea, lo que yo opino, estamos en un momento en el cual la apertura de la comunicación y los lenguajes se han hecho cada vez un poco más grandes, ¿no? O sea, cada vez más accesibles, cada vez más a la mano. Por ejemplo, puedes tener acceso a cosas que antes solamente tenías acceso en una biblioteca, por ejemplo, o ni siquiera tenías acceso porque son manuscritos y cosas que están tan bien guardadas que solamente personas específicas pueden verlos, porque si eso sale a la luz, realmente a la luz, se deshacen por el tiempo. Correcto. Y los años que tienen. Entonces era muy complicado tener ese tipo de cosas a la mano. Entonces ahora con la digitalización y todo esto, pues podemos llegar a tener acceso a manuscritos, a papiros, a escritos que no se podían acceder, no solamente bíblicamente hablando, sino con libros de historia, con libros con escritos muy antiguos que eran escritos no sobre una hoja en un papel, sino sobre otros sistemas que se deterioraban muy rápido con el tiempo.
Exacto. Y más que nada, cuando surgen las primeras traducciones de la Biblia y en específico en español, no teníamos o no se contaba en ese momento con la gran diversidad de manuscritos antiguos. Por lo tanto, solo había una sola fuente, y digo una sola fuente entre comillas, porque Claro. había varias, pero no la gran gama con la que en la actualidad contamos, de escritos o de manuscritos más bien antiguos Sí, sí, de sí. la Biblia. Entonces, pues bueno, se hizo un gran esfuerzo y gracias a Dios se pudo tener una versión en castellano de la Biblia. Correcto, correcto. O sea, sabiendo de que si partimos inicialmente, la traducción de la Biblia al latín fue hecha por, ¿cómo se llama este compadre? ¿Quién? ¿Lutero? Lutero fue quien echó una mano para traducirla, no, del latín al alemán. La Vulgata Latina, sí. Bueno, Exacto. vamos, hay quien, bueno, no nos va a dar el tiempo el día de hoy de hablar De tocar todo. de todas las traducciones que existen en el mercado. Y digo mercado porque es un mercado o que hay en la luz pública. Entonces, pero concretamente, Esteban, las quizá más que más identificamos al español en el mundo evangélico serían la siempre adorada y siempre reverenciada Reina Valera 60, la Biblia de las Américas. Nueva versión internacional. ¿Y cuál otra? Y la nueva versión estándar revisada y una nueva Traducción que es viviente. nueva traducción viviente, la NTV. NTV, correcto. Que es una traducción bastante nueva, ¿no? A diferencia de Reina Valera, que Reina Valera tuvo algunas revisiones, porque tienes la de 1910 y tienes una un poquito más atrás. Y que se quedó en 960, y la del oso, que fue una de las iniciales, ¿no? Pero al español. Al español, correcto, al español, porque si nos ponemos a tocar otros idiomas, estamos, o sea, no la terminamos nunca. Pero específicamente en nuestra lengua materna, tenemos esas tres traducciones que son las tres y son todas polémicas. Sí. ¿Por qué razón son polémicas? En realidad no son polémicas por la traducción, son polémicas porque nosotros las hemos hecho polémicas. Literalmente. Y me estoy aventando literalmente a la boca de los lobos con lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Agarramos una versión, la pusimos como fehaciente, como 100%, como real, como irrefutable, etcétera, etcétera, etcétera. Como la única, indiscutible y verdadera. Correcto. Y sale una, y hay otra versión al lado que tiene un lenguaje distinto, que tiene un versículo tal vez que no concuerda con la irrefutable, y decimos, pues no, esa versión no es fehaciente, ¿no? Esa versión no es fehaciente, no es real, no puede ser, porque pues mira, el Reina Valera dice esto y aquí dice esto otro. Entonces, ahí es donde entramos, ahí es donde entra la polémica de esto. O sea, muchas versiones, ¿por qué? Porque en la lengua española hay muchas variantes de la lengua española. Literalmente. Ahora, documentado, Esteban, de los primeros intentos por tener una traducción de la Biblia al castellano es en el siglo XIII. La Biblia conocida como Alfonsina, que es una traducción del latín de la Vulgata Latina. ¿Por qué Alfonsina? Bueno, porque Alfonso X, conocido como el Sabio, fue quien patrocina esta traducción. Entonces, es como la primera que podemos decir, así que podemos poner en un marco histórico y decir, bueno, ¿cuál fue la primera Biblia al español? Si tú el día de hoy agarras una Biblia alfonsina, no vas a entender absolutamente nada de lo que está ahí. Por supuesto, y hay que recalcar aquí una palabra especial, castellana. Sí, castellana, o sea, estamos hablando de un español de España. No estamos hablando de un español del otro lado del charco. O sea, no es un español mexicano, no es un español argentino, sí provienen de ahí, pero aún dentro del mismo español tiene muchísimas variantes en palabras, en contextos, en cosas que aún con el mismo a raíz del lenguaje es completamente distinto. Sí, claro, hoy en día nadie habla con el español del siglo XIII. No, por supuesto. O sea, no. está cañón. Luego,
En el siglo XV vamos a tener, está la Biblia de Alfonso de Aragón, que también tiene su razón, ¿no? Y no podemos desprestigiarla. Entonces, también hubo como otras tres más en el siglo XV, pero no tuvieron tal importancia como la de Alfonso de Aragón. Bueno, está también la Biblia de Alba y esta ya es un esfuerzo un poco más por incorporar no solo el hebreo, sino el arameo. Y para el Antiguo Testamento y para el Nuevo Testamento incorporan el latín. Correcto. Sigue teniendo ciertas palabras en latín que no eran traducidas. O sea, ese tema cabe recalcar muy bien, porque si vamos al original, nos metemos un poquito en el original. Habían ciertas palabras en el hebreo y en el griego que su significado literal en español era inexistente. No había un significado específico, no había una palabra de sí, ¿sabes qué? Esto significa esto, ¿no? Como en inglés food y en español comida, ¿no? No significaban, sino que eran palabras que necesitaban ir de ciertas otras palabras para generar todo un contexto y poder entender qué significaba esa palabra. Entonces, en el español, básicamente lo que hicieron fue tirar una moneda al aire y decir, ok, ¿sabes qué? Para nosotros en este contexto, en esta ciudad, en este país, y para nosotros esta palabra significa esto. Exacto. Y después fueron otros y dijeron, ¿sabes qué? No, para nuestro contexto esta palabra significa esto también. Porque imagínate, era 1, 2, 20, 40 palabras, 40 cosas para significar una palabra. Por supuesto. Y luego tenemos, ya entramos al siglo XVI y ya vamos a tener quizá la Biblia de Ferrara, que también es muy interesante. Es lo que hace interesante esta traducción de la Biblia de Ferrara, y de verdad es muy complejo conseguir una copia de la Biblia de Ferrara. Y si la puedes encontrar va a ser carísima, pero es una traducción que toma como base un trasfondo judeocristiano. Y es interesante la traducción que hacen desde una perspectiva judeocristiana. Correcto. Entonces, específicamente del Tanaj o la Biblia hebrea que usaban muchísimos años atrás, tú y yo, bueno, ni por aquí existíamos, ¿verdad? Ni idea de que fuéramos a existir. Entonces, seguimos y llegamos al siglo XVII y aquí aparece el don Cipriano de Valera, que intenta, bueno, antes de brincarnos al 1600, en 1500 ya tenemos un primer intento bastante bueno, debo de decir, de traducción al español por parte de Casidoro de Reina. Y esta Biblia se conoce como la Biblia del Oso. Es una traducción hermosa. Yo creo que es de las más bonitas en términos literarios, estamos hablando poéticamente. Un español muy antiguo, pero sencillamente es hermosa. Entonces, Casidoro de Reina publica la Biblia del Oso. Entonces, es la primera traducción castellana completa, directa y literal del hebreo, arameo y griego de la Biblia. Ahora, en este momento, utiliza la Vulgata latina para su traducción. Ahora, hoy en día, las nuevas traducciones de la Biblia, Esteban, ya casi no recurren a la Vulgata latina, sino recurren al texto griego de Nestlé y, bueno, hay como tres variantes del texto del griego del Antiguo Testamento. Sin embargo, por común acuerdo, los académicos han descansado más que nada en la traducción de Nestlé para el griego. Entonces, bueno, aparece eso en 1569 y no va a ser sino hasta 1602 que Cipriano de Valera revisa la traducción que hizo Casidoro de Reina. Correcto. Entonces, y esta es conocida como la Biblia del Cántaro. Ahora, para todos aquellos que nos están escuchando y que les gusta y que gustan de este tipo de historia,
Si quieren tener 2 Biblias antiguas hermosas en cuanto al lenguaje, que quizá no van a entender casi nada, les sugiero, y si están a la venta, la Biblia del Cántaro y la Biblia del Oso. Entonces, si hay ejemplares, Muy caros. sí, Pero está sí. muy bonito, o sea, porque todo tiene, o sea, él tiene un por sí también el oso en el frente, porque tiene todo un diseño de un oso. Creo que alcanzando un panal de miel o algo así, ese era como el diseño original. Claro, y quizá esto va a causar escozor en algunas personas y se van a rasgar las vestiduras, pero la primera traducción que hizo Casidoro de Reina en 1569 incluía el orden de los libros que aparecen hoy en día en las Biblias católicas. De los famosos, justo eso te iba a decir, o sea, él implementó también todos los libros deuterocanónicos. Pero regresando, Casidoro de Reina. Casidoro de Reina, va a ser correcto. Cipriano de Valero quien las quita, básicamente. quien vuelve a reorganizar los libros y pone estos en una sección llamada apócrifos. Correcto. Que yo tengo un problema con no me gusta mucho la palabra apócrifo, porque quiere decir o sea, apócrifo es algo que es falso. Correcto, y no puede, o sea, no es, o sea, hay un contenido, o sea, hay manuscritos que respaldan estos escritos, no tantos como el resto de libros, pero hay manuscritos que los respaldan. Entonces, por esa razón, el decir apócrifos es literalmente meternos en un ambiente que ni siquiera has tocado los manuscritos, ya le estás diciendo apócrifo, no, son deuterocanónicos. ¿Por qué? Porque no entraron en el canon bíblico que ahora se usan, pero están y tienen una base histórica ahí dentro y que tienen un respaldo histórico. Recuérdanos un poquito, Esteban, los principios o algunos parámetros que se tomaron en cuenta para el canon bíblico que conocemos en la actualidad. Tenía mucho que ver con cómo concordaban los libros, sobre todo cómo comenzaban y cómo terminaban, porque en el canon que usamos ahora, ninguno de los libros de la Biblia dicen espero haberles dicho las cosas bien, espero haber llegado bien, espero haber que me entiendan o algo por el estilo, sino eran directrices y eran cosas demasiado concisas que permitían el saber de que la persona no estaba inventando lo que estaba haciendo, sino que era una inspiración, o era revelación con inspiración, o solamente era revelación sin inspiración, ¿no? Como desde el Apocalipsis, pero siempre se vio esa parte, ¿no? Que tuvieran un acorde que funcionaran juntos y que sobre todo no digan cosas como espero no haber ofendido a nadie, ¿no? Porque en ningún momento, en ninguna de las cartas paulinas ves a un Pablo diciendo, muchachos, discúlpenme si los ofendo con lo que voy a decir. No, era, ¿sabes qué? Pasa esto. Era algo completamente directo. Entonces, hay ciertos libros deuterocanónicos que no tienen concuerdo con ninguno del resto de libros. Sí. Exacto. Están ahí, pero no tienen, o sea, al momento de tratar de encajarlos históricamente, no encajan. Pero académicamente los tomamos como libros netamente históricos y de referencia que nos van a ayudar un poquito a entender el contexto histórico del pueblo de Israel. Caso concreto, el libro de los Macabeos, primero y segundo Macabeos, es netamente historia bíblica. Sí va a tener algunos dejes de relatos que tú dices, me estás tomando el pelo. Porque relatan cosas que uno dice, o sea, ¿cómo? Entonces, pero en general los libros deuterocanónicos son considerados prácticamente por la academia como libros de referencia histórica. Es muy interesante, ¿no? Viene de deutero, que significa segundo, posterior, y canónicos, que pertenecen a una regla o un canon, un canónico. Entonces ese es el significado. Pero sí, correcto. O sea, se volvieron libros que fueron escritos en ese tiempo, o sea, que tienen un respaldo histórico para decir sí fueron escritos, o sea, no es que fueron un invento de alguien y dijo, ¿sabes qué? Los escribí, sino que no concuerdan con muchas cosas que dentro del contexto bíblico no chocan, literalmente. Hay cosas en la Biblia que parece que fueran incongruencias, pero al momento de entrelazarlas tienen coincidencia, pero en este caso no, era literalmente Claro. Era algo distinto, era claro. como una segunda regla, una segunda directriz que no tenía ninguna lógica. Claro, y con el correr del tiempo, la revisión de Cipriano de Valera
a la Biblia o a la traducción de Casidoro de Reina, se volvió la Biblia que más utilizaban en la madre patria. Correcto. Entonces tuvo varias revisiones. O sea, la primera fue en 1862 y sucesivamente hasta que llega el año de 1960 y esa es la que pegó. Tuvo una revisión en 1995 y debo de decir, fue una revisión fallida. La verdad, duró poco en el mercado y sí, estoy utilizando la palabra mercado a propósito. Y luego en el 2009 al 2011 sacan la Biblia Reina Valera Contemporánea, cuyo principal objetivo, seamos sinceros, y con todo respeto para las Sociedades Bíblicas Unidas, querían en ese momento competir con la nueva versión internacional de la Biblia que salió al mercado. Ahora, voy a decir algo con todo respeto para todos aquellos que están casados y aman la Reina Valera 60. Hay un término en mercadotecnia que se llama el que pega primero, pega dos veces. Sí, claro. Entonces, la Reina Valera de 1960 fue la traducción al español que encontró por medio de la mercadotecnia la forma de llegar a todas las denominaciones evangélicas protestantes, o a todas las denominaciones protestantes o cristianas evangélicas, y por lo tanto pegó. Y por muchos años no hubo otra más que la Reina Valera 60. Y fíjate que hay una también que se llama la Reina Valera Contemporánea, que salió en el 2011. Y su cambio, o sea, y esto es interesante, pero salió en el 2002, estamos hablando que salió hace 6 años, 7 años. Y te digo, muy poco. Comercialmente hablando, fallida también. No, correcto, pero mira lo que cambió. Dice, mayor uso del orden sintáctico del castellano, sujeto, verbo, objetivo, en la voz hebreo, verbo, sujeto, objetivo. Sustitución de aquellos gerundios que dan en el español giros extraños, o sea, las palabras complicadas. Mejor uso de los signos de puntuación. Lenguaje más adaptable al español de América y una anomástica moderna, o sea, un lenguaje más moderno. O sea, vamos, o sea, siguieron con lo mismo. El problema es que estaban tan casados con la 1960 diciendo que era una traducción que en realidad ni siquiera la 60 es una traducción, viene a ser una revisión. Claro. O sea, no es traducción. No es traducción, es revisión. Es una versión. Reina Valera 60 es revisión de la 1865. De la de Casidoro. Correcto, está la de Casidoro, que la de Casidoro fue una... Es la base. Es la base, esa fue la traducción. Cipriano de Valera hace la revisión de la de Casidoro. Hace la revisión, cambia ciertos lenguajes, comienza a revisar. Sí, no está negado de que está usando tuvo acceso a los manuscritos, pero de todas maneras, él, en un sentido, a su entender su español, hizo su revisión de la traducción. Y después hace una revisión en 1865, en 1909, en 1960, en 1995, y se vuelve a hacer otra en el 2011. Obviamente, exacto, para esta época ya... Bueno. El compadre ya estaba al otro lado, ¿no? Claro. Pero te voy a decir una cosa. De las Biblias que tenemos en el mercado al español, en español, hay una que se publicó en el 44 que es muy buena. Es la Nacarcolunga. Esa no había escuchado de esa. Es una traducción muy buena. La Nacarcolunga está asociada con la tradición católico-romana, porque fue financiada, ¿no? En ciertas partes, ¿no? Sí, pero es muy buena. Es muy... Para alguien, te hablo yo, que le gusta estudiar y que está metido en la academia y en el estudio profundo de las escrituras, te puedo decir que al español, la Nacarcolunga es una buena traducción de la Biblia. O sea, tengo que ser sincero. Correcto. Es lo mismo que pasa, o sea, cuéntanos, porque tú eres fanático de esta versión y la verdad que últimamente, en los últimos años, ha sido también una versión en la cual me ha apoyado mucho porque, quieras o no, ha simplificado ciertas cosas y también tuvieron mucho acceso a los manuscritos, que es la nueva traducción viviente. Y esa sí es traducción, nueva traducción viviente. No se basaron en nada más que los manuscritos originales. Se tomaron, ¿cuántos fueron? Fueron de toda Latinoamérica, bueno, fueron los mejores teólogos de Latinoamérica. Vamos para allá, sí. Entonces, bueno, nada más para terminar este punto,
Para todos aquellos que quieran ampliar su colección de traducciones de Biblia al español, yo les recomiendo que sí o sí tengan en su colección la Nácar Colunga, tengan también la Biblia de Jerusalén, que es una traducción muy buena. La Biblia de Jerusalén es esa traducción que no tiene versículos ni capítulos, ¿verdad? No, sí tiene, pero están casi disfrazados, no te das cuenta. Sí, correcto. Entonces, o sea, la abres y no tienes, o sea, no tienes una manera de, vayan al versículo tal, capítulo tal, no, sino que es Bueno. directo, es como si fuera el manuscrito. Años atrás me invitaron, tenía que hablar yo sobre, pues hace un año precisamente, en la congregación a la que yo asistía, estábamos hablando sobre la reforma de Lutero, estábamos conmemorando los 500 años de la reforma, y pues nada, prediqué sobre solo por gracia y con la pura intención de demostrar que la verdad está ahí, prediqué de la Biblia de Jerusalén. Ujú. Entonces, presenté todo el plan de salvación, todo escrituralmente sustentado con la Biblia de Jerusalén. Al principio la gente se me quedaba viendo así como de, ¿qué está ocurriendo? Ujú. Pero después les dije, a ver, señores, esto tiene un fin didáctico y es que nos demos cuenta que la verdad ahí está. La verdad ahí está. Está en la Biblia. No importa si lees de Jerusalén, Nácar Colunga, Reina Valera 60, ahí está la verdad contenida. Y sí, en estas nuevas traducciones, como la que tú mencionas de la Nueva Traducción Viviente, es de mis favoritas, junto con la Biblia de las Américas. Pero en específico, la Nueva Traducción Viviente, bueno, no contábamos hasta antes de ella, con el descubrimiento en el 44-45 de los rollos del Mar Muerto, conocidos como los rollos de Qumran. Correcto. Esos, aunque se descubrieron en el 45, los rollos están datados en una fecha más antigua que los que en su momento tenían Cipriano de Valera y Casidoro de Reina. ¿Qué quiero decir? Que mientras más antiguo sea un documento, más fidedigno a la fuente es. Correcto, no tuvo tanto traspaso de manos, sino que cada vez es más cerca hacia quien lo escribió originalmente. Exacto. No porque se descubrieron en el 45 quiere decir que son rollos nuevos. No, sino que encontraron el lugar, porque tal vez estaba cubierto por agua, o estaba cubierto por nieve, o ciertas cosas que el cambio climático permitió el poder acceder a esos lugares. Sí, esa es la gran diferencia. Entonces, al español tenemos pocas, pero en inglés muchas traducciones toman estos nuevos rollos. Toman los rollos que se descubrieron en Qumran para hacer sus traducciones. En español, en concreto, la nueva versión internacional y la nueva traducción viviente hacen uso de estos recursos. Sin embargo, sí debo hacer una precisión, y es que la nueva versión internacional yo no la recomiendo tanto porque los traductores hacen algo que en teoría está prohibido hacer cuando estás traduciendo la Biblia, que es interpretar. Entonces era un comité interconfesional. Correcto. O sea, de diferentes confesiones de fe que hacen la nueva versión internacional. Hoy en día le echan tierra que porque si quien editaba esta Biblia era una compañía cristiana que fue absorbida por un gigante editorial no cristiano. Claro. Entonces le empezaron a echar tierra. Pero bueno, regresando a la nueva traducción viviente, híjole Esteban, es una delicia leerla porque es fiel a la fuente, no compromete ni tergiversa la verdad escritural, pero sí nos los pone en un español que tú y yo podemos entender el día de hoy en el 2018. Y volvemos, hay algo ahí muy, muy interesante, que quieras o no, según la regla se puede, según la realidad no se puede. Y justo lo decías, justo lo acabo de perder. Los traductores, los que hicieron traducciones, quieras o no, tenían que en un momento u otro pararse en una interpretación. ¿Por qué? Porque lo que dije hace un momento, hay palabras que no tienen una traducción al español. Estamos hablando que el griego tiene una riqueza de lenguaje que el español no tiene.
Acá hay un solo ejemplo, y este es uno de muchos, pero cuando Jesús está con Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? ¿No? Y Pedro dice, sí, Señor, yo te amo. Y le pregunta una y le pregunta dos, y la segunda vez le dice, Pedro, te amo. Y el versículo dice, Pedro, ¿me amas? Y el versículo dice, y Pedro se entristeció y dice, sí, sí, Señor, tú sabes por qué tú sabes que te amo. Te pones a pensar y en el español dices, o sea, ¿por qué se entristeció? O sea, ¿por qué razón se entristeció? ¿O por qué razón Jesús le preguntó 3 veces? ¿Acaso dudaba de que Pedro lo amaba? ¿Acaso? O sea, y comienzan muchas preguntas. Pero si literalmente vamos al griego de esa palabra, resulta que la palabra amor en griego tiene 5 diferentes significados. Correcto. El significado que Jesús le está preguntando la primera vez a Pedro es, Pedro, tú agapao, que es el amor de Dios, y Pedro le dice, Señor, tú sabes que yo fileo. O sea, le está diciendo, Señor, tú sabes que yo no puedo amarte con el amor que tú me dices, pero puedo amarte con el amor que tengo. Y a la tercera vez, Jesús le dice, Pedro, tú fileo. Básicamente le está diciendo, Pedro, está bien, yo entiendo que tú no puedes amarme con amor agape, yo me voy a bajar y te voy a decir, me amas con el amor que tú puedes amarme. Y por eso Pedro se entristeció, pero imagínate, si solamente eso con la palabra amor, ¿qué otras palabras tienen 3, 4, 5, 7, 20 significados distintos en la lengua griega? Que al momento de pasarlo al español tenemos una sola palabra. En español hay 2, te quiero, te amo. No hay más. ¿Qué otro significado de amor hay? No hay otro significado de amor. No hay. No existe. Solo hay te amo y te quiero. No, es muy raro encontrar a alguien que te diga yo te quiero con el amor, yo te amo con el amor fileos, o yo te amo con el amor erótico. Con el amor eros. Yo te amo con el... Bueno, sí los hay. Sí, correcto. O sea, se supone que es el amor de esposos, pero volvemos a lo mismo. Quieras o no, claro. Eso está sujeto a interpretación. Claro, exactamente. O sea, es como en el inglés. En inglés solamente hay una palabra que significa para te quiero y te amo, que es I love you. Y en inglés es una sola. Olvídate. Párale de contar. Exacto. No tienen otra. Entonces, es lo que hay, vamos. Sí, correcto. Y la única manera de poder entender el significado del te amo realmente, el I love you, es eso más el contexto de la oración, ¿no? Entonces hay todo un contexto por detrás para explicar. Por ejemplo, hay una traducción, porque literalmente esto es una traducción, no es una versión, que es la traducción del español al dialecto guaraní. ¿Ok? Que en realidad el guaraní es lenguaje porque tiene lengua y tiene escritura. Un dialecto solamente tiene lenguaje, pero no tiene escritura. ¿De qué país es eso? Ecuador. Es de la selva ecuatoriana, de los indígenas del Ecuador, donde murieron los 5 misioneros. Los que saben el contexto histórico van a entender. Los que no, pues metan a googlear, lo van a encontrar, está padrísimo. ¿Tú sabías que el guaraní, el Nuevo Testamento guaraní, es casi el mismo grosor que un Matthew Henry's? Casi el mismo grosor, porque el libro guaraní es más, solamente el Nuevo Testamento. ¿Por qué razón? La escritura en símbolos no es larga, sino que para en guaraní explicarte que yo voy a salir por la puerta, te tengo que explicar qué es puerta, qué es salir y qué es lo que voy a hacer. Solamente para decirte voy a ir a la tienda, te tengo que explicar cómo voy a ir a la tienda, en qué voy a ir a la tienda, cómo está el día en la tienda y dónde está la tienda para poder explicarte. Entonces imagínate, estamos contando la historia de Jonás. Tengo que explicarte qué es un barco, tengo que explicarte qué es y así. Entonces tú los escuchas a ellos relatar los versículos y dices, este versículo es demasiado largo para el que está escrito en realidad, y es porque ellos te ponen en el contexto histórico, porque su lenguaje era basado en cánticos de guerra, casi. Entonces, imagínate, el poder explicarte el amor fileos en un lenguaje, tengo que explicarte por qué estaba Pedro sentado ahí, dónde estaba sentado, cómo estaba sentado, de qué manera lo estaba viendo Jesús, para explicarte y ponerte en contexto para decirte, Jesús le dijo esto a Pedro. Entonces, quieras o no, tienes un punto que siempre está sujeto a interpretación. Porque me tengo que sentar y decir, bueno, ¿y cómo? Yo lo entiendo así. ¿Tú cómo lo entiendes? Claro. Pues yo lo entiendo así. ¿Y fulano? Pues, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, eso fue lo interesante, y sigue siendo lo interesante, y sigue siendo un desafío para cuando se hizo la NTV. Correcto. 50 personas, diferentes nacionalidades, los mejores eruditos de Latinoamérica, pero tenías un argentino, un colombiano, un ecuatoriano, o sea, tenías gente de diferentes regiones que todos entendían el español a su manera, por su cultura, por su lugar de crecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
te sientas y dices, ok, ¿qué pasa? Ahora, lo mismo pasó con Casadoro. Con Casadoro cuando lo escribió, él también, quieras o no, estaba en un contexto histórico en el cual él solito interpretaba ciertas cosas Claro, y las escribía. Entonces, hay claro. esa parte de no estar sujeto a interpretación, tiene que ser una regla, pero es medio complicado que sea una regla. No se puede cumplir. Porque si no, tendríamos que todos aprender griego y hebreo y se acabó el problema. Es, ¿Sí o no? pero está cañón, o sea... No, y o el sea, hebreo y el griego de esa época, porque ahora incluso el mismo griego y el mismo hebreo tiene alteraciones. no, o sea, no es fácil estudiar el griego del Nuevo Testamento. Déjame decirte, yo tuve que pasar, híjole, reprobé griego 1. Debo de confesarlo, sí, reprobé griego 1 en seminario. Tuve que repetir griego. Es muy complicado, es muy difícil. Porque bueno, complicadísimo, ¿no? Y bueno, investigando después me di cuenta que el griego que enseñan, o sea, el griego 1 de la institución donde yo estudié, del seminario, es el equivalente al griego avanzado que enseñan en varios institutos bíblicos y seminarios en Latinoamérica. Entonces, pues Claro. sí, estaba cañón. No es fácil, y el hebreo ni se diga, pero sí te da, o al menos a mí, lo poco o mucho que pueda yo saber del griego y del hebreo, me ha ayudado mucho a valorar específicamente la nueva traducción viviente. Porque me voy al original y digo, a ver, ¿qué dice? ¿Qué dice en el original? Bueno, ¿qué dice en griego? Entonces, cuando veo lo que dice en griego y lo comparo con lo que la NTV dice, digo, qué buen trabajo hicieron. Correcto. Se esmeraron el poder tomar los versículos, porque también es esta la parte. La única manera de no regarla, pasarla de un lenguaje a otro, es traducir palabra por palabra. Obviamente estamos diciendo que vamos a romper la oración. Rompemos el párrafo, rompemos la oración, rompemos todo el contexto. Entonces es imposible hacer que tenga sentido. Pero si yo lo pongo, lo comparo y con eso saco un certero a la traducción, estoy haciendo el trabajo menos a ver qué es lo que queda mejor, sino qué es lo que dice, qué es lo más cercano que dice a esto. Correcto. Correcto, perdón. Estoy buscando porque tenía un par de ejemplos y Ya sé, bueno, se me fueron. en lo que buscas, yo sí quiero decir a la gente que nos está escuchando, gente, no tenga miedo. No le tengan miedo a las diferentes traducciones de la Biblia. Es más, si pueden, consigan una gran cantidad o variedad de traducciones bíblicas, porque eso les va a ayudar muchísimo en su estudio personal. Ya ustedes decidirán si quieren transicionar y quieren dejar la 60 e irse por otra. Está bien. Ahora, yo voy a una iglesia en donde, bueno, yo iba a una iglesia en donde transicionaron de la 60 a la nueva traducción viviente y yo feliz. Y yo predicaba desde la nueva traducción viviente. El Señor me lleva a otra iglesia y en esta otra iglesia, primer domingo que invitan a predicar, subo y predico desde la nueva traducción viviente. Bueno, terminó el sermón y había como 4 personas queriéndome matar por no haber predicado desde la 60 y por haber utilizado, cito palabras, una traducción errónea, mocha y que corta y altera la verdad bajo su entendimiento. Obviamente no me iba a poner en ese momento a explicar, a ver, señores, no, o sea, por ahí no va. No era el tiempo, no era el lugar. ¿Qué hice? Bueno, ya vi que que les incomoda a la gran mayoría. Bueno, las siguientes veces que me ha tocado predicar en la iglesia a la que asisto, lo hago desde la Reina Valera 60 y todos llevamos la fiesta en paz. Ahora, cuando entro a dar clases a la Universidad Cristiana, yo sí pregunté, ¿de qué traducción quieren que enseñe? Porque si ustedes quieren que yo enseñe desde la Reina Valera 60, no tengo ningún problema, lo hago, ¿verdad? Y me dijeron, no, hermano, usted puede enseñar de la traducción que usted desee. De la que se acomode ustedes. Tenemos que entender de que
hay chicos ahí contigo que muchos les costó un poquito la prepa. Imagínate lo que es entender un español que jamás hablaron. Correcto. Y con el correr de las clases, Esteban, de verdad que los chicos han empezado a apreciar el texto de la nueva traducción viviente. Correcto, o sea, por lo mismo, cuando el problema surge con lo mismo donde estábamos. Nos enseñaron y nos casaron con una versión diciéndonos cierto grupo religioso que esa es la versión exacta. ¿Cómo lo sacaron? No lo sé, porque si vemos el dato histórico de ese grupo religioso, Reina Valera murió antes de que ellos siquiera existieran. Entonces, no hay manera de que digan, no, pues que nosotros lo conocimos y aquí supimos. No, nada. Simplemente se casaron con eso y se casaron con eso y se casaron con eso y su manera académica ni siquiera diría académica, porque muchos académicos usan 3, 4, 5, 7, 20 versiones para poder entender. Eso que dices se llama tradición. Exacto, correcto. Muchos centros teológicos, para no errar y con reverencia entrar al estudio de la Biblia, usan diferentes versiones para poder entender y normalmente estudian con 3, 4, 5 versiones. ¿Por qué? Porque ellos saben de que no hay ninguna versión fehaciente, sino que todas fueron traducidas por humanos en contextos históricos diferentes, en contextos religiosos completamente distintos. Entonces, si partimos por ese lado, el yo decir que una versión es errónea porque fulano que no tiene la misma visión que yo tengo la tradujo, literalmente es pelear entre una denominación o entre un grupo religioso que quiere tener la razón, porque no lo es. Claro. Todas tienen sus fallas, desde su falla en comas y en una comita adelante, un coma atrás, hasta fallas ortográficas, todas lo tienen. ¿Por qué? De vuelta, fueron humanos quienes la tradujeron. Y mira, esto quizá va a sonar escandaloso, pero tan solo la Reina Valera 60 está comprobado que tiene más de 2,000 errores de traducción. Correcto. Ahora, al decir esto, no estoy diciendo, y quiero dejarlo bien en claro, que la Biblia tiene error. Exacto, correcto. No estamos hablando de la Biblia como la palabra de Dios, estamos hablando de la traducción que un humano hizo. La Biblia no tiene error. Esta traducción tiene errores. ¿Por qué? Porque la siguió siendo un humano. No fue Dios quien tradujo la Biblia. Él envió a su espíritu fue quien dio la revelación a personas en el lenguaje del cual el original fue escrito, en griego, en hebreo. Claro. Punto. No fue en español, no fue en alemán, no fue en inglés, fue en griego y fue en hebreo. Por esa razón de ahí parte. Entonces, el decir de que no tienen error, literalmente estás diciendo que la persona que lo tradujo es perfecta, lo cual es ni por aquí. Correcto. Bueno, y tiene razón, o sea, lo que mencionabas hace unos momentos. Lugares serios donde se estudia la Biblia no están casados con una sola traducción. Ahora, yo cuando llego a Dallas Theological, al menos por materia, tenías que leer en la ESV, que es English Standard Version. La adorada King James. Fíjate que pocos profes usaban la King James. La Biblia que más utilizaban los profes eran dos. La ESV, English Standard Version, la NASB, New American Standard Version, seguida, para escándalo de muchos, de la NIV, New International Version. Y otra cuarta que es una traducción, en español no está, solamente está en inglés. La gran mayoría, el 90% de los traductores son profesores de DTS y se llama The Net Bible. Entonces, vamos, por lo menos 4 diferentes versiones de la Biblia se utilizaban para estudiar. Entonces, tú ibas a una clase y quizá Dr. Guripa te enseñaba desde la NIV. Ibas donde el Dr. Pentecost y él te enseñaba desde la ESV. Ibas con el presidente del seminario, el Dr. Bailey, y él te enseñaba en su clase desde la NASB. Correcto. Entonces, ¿por qué razón? Porque entendían que es válido, que hay riqueza en la... Y siempre lo digo, y la gente se me queda viendo cuando digo que hay riqueza en la diversidad. Lo hay, o sea, volvemos a lo mismo. Si yo me quedo con uno solo, ya sea con una sola corriente de pensamiento, con una sola
con un solo punto, básicamente estoy diciendo que ese punto, esa corriente, eso que está haciendo es perfecto, no tiene falla, es exacto. Entonces, el decir eso básicamente te pone en una posición de decir, no, es que él fue el único perfecto por Dios para poder concluir esto. Entonces, nos pone en una posición difícil, nos pone en una posición muy difícil, porque te pone a pensar, decir, ok, entonces, ¿por qué peleas con el resto? ¿Por qué? No, porque lo mío es perfecto, no, lo tuyo no es perfecto. Y mira, ahí entra, estoy pensando ese pasaje de la Escritura que dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, hay quienes, lo voy a decir con mucho cuidado, sin afán de ofender. No es la intención ofender, pero hay personas que creen que porque estudiaron un año de escuela bíblica o están estudiando en la escuela bíblica bueno, tienen la última palabra en cuestión doctrinal y en cuestión académica y en cuestión de erudición. Mira, te voy a decir algo. Mis profes de DTS, bueno, había profes que en su sabático se iban a Europa a analizar un texto antiguo de la Biblia, a traducirla, a traducir del texto griego o del hebreo, a traducirlo. Correcto. Y en clase no estaban ellos ni alzándose, bargain, ni alzándose, ni tirándole tierra a otros. Exactamente, ni no estaban presumiendo, no estaban diciendo, miren, humildemente abrían sus Biblias en ESV, NIV, NSAB. Y la versión que para ellos era más, literalmente era más cómoda. Exactamente, y enseñaban desde ahí. Y ¿sabes qué es lo interesante? Cuando haces eso, no hay incongruencia. Exacto. Porque si te pones a ver, ninguno de tus profesores tenía incongruencia. Ninguno de los profesores, ninguno de los grandes teólogos, si comienzan a hablar de diferentes versiones, tienen incongruencias. Al contrario. Entonces, el punto de que el conocimiento envanece, yo creo que lo podemos cerrar así. Cada vez que tú conoces más, en donde más tendrías que trabajar es en tu orgullo. Entre más yo conozco, más tengo que entender que menos sé. Porque no por haber leído, no por haber entendido, no por haber significa de que yo ya tengo todo listo. Al contrario, muchos de ellos te dicen, cada vez que nosotros entramos a las escrituras, nos damos cuenta que cada vez sabemos menos. Que cada vez es minúsculo lo que sabemos y pensamos que sabemos muchísimo, pero en realidad es muy poco te voy a decir, de lo que tenemos. Te voy a decir lo que me pasa a mí personalmente. Cuando estudio la escritura, soy más consciente de mi humanidad, soy más consciente de todas las fallas que yo poseo por ser un ser humano, pero en esa medida soy absorbido por la grandeza de Dios. Uh-huh. Es decir, llego a un punto de humildad. No, está mal dicho de humildad. Lo que estoy pensando, soy humillado. Esa es la palabra. Es lo que quise decir. Es un punto de humillación. Soy humillado por la escritura. Soy humillado por la verdad de la escritura. Soy humillado ante el conocimiento de que yo no sé nada y Dios es el autor de absolutamente todo, y de cómo un ser imperfecto como yo se atreve siquiera a intentar estudiar a lo que es perfecto. Entonces, yo creo que los que nos estuvieron escuchando y bueno, los que nos van a escuchar después, pues tienen mucho para pensar. Yo creo que en conclusión, ya para terminar el día de hoy con este podcast, es eso. Cada vez que tú te acerques acércate con la mayor humildad que tú puedas tener, pidiéndole a Dios que te la siga dando. ¿Por qué? Porque tú no sabes todo ni vas a llegar a saberlo todo ahora. Lo vas a saber cuando el Señor nos llame a su presencia y cuando pasemos de muerte a vida. En ese momento nosotros tendremos nuestros ojos completamente abiertos. Hasta entonces,
nosotros tenemos una gran ventana que es el Espíritu Santo, que nos permite y que nos redarguye y que nos permite entender un poco del corazón de Dios. Recapitulando, y con esto estamos cerrando. Acércate a la Escritura con humildad, pero también acércate a la Escritura con un corazón abierto y en un ejercicio sincero procura no criticar las traducciones de la Biblia, porque Dios en su bondad permitió que el día de hoy tú y yo podamos tener su bendita y sagrada palabra en un formato fácil de entender. Accesible. O si a ti te gusta algo más complejo, pues también está disponible en complejidad para ti. El problema para mí, yo lo resumo en, no se trata en cuántas versiones hay, no se trata qué versión es la que me siento más cómodo, sino se trata de cuánto yo estoy permitiendo que la Escritura realmente hable a mi vida, independientemente de la traducción. Exacto, correcto, es sobre todo eso. Y si Dios te dio la oportunidad de estudiar en alguna institución teológica, sea la que sea, todos los días que te levantes a estudiar, estúdialo con humildad porque tienes el privilegio que otras personas no tienen, número uno. Y número dos, no por estudiar ni por saber más que el resto, a ti te da carta verde para permitir que tu ego y tu orgullo se suban. Por supuesto. Al contrario, tú no dejas de ser un cristiano, tú no dejas de ser moldeado por Cristo, tú no dejas de ser, y eso es lo primero en lo cual tienes que trabajar. Y el estudio de la palabra, lo único que tiene que hacer en tu vida Exacto. es trabajar en los frutos del Espíritu. Exacto, y no eres más ni menos por utilizar una versión en particular de la Escritura. Punto. Entonces, pero bueno, señores, nos dio muchísimo gusto. No sé cuánto tiempo se nos fue. Estamos en tiempo. Estamos en tiempo, perfecto. Bueno, nada más recordarles que esta transmisión que fue en vivo va a estar disponible en iTunes y en diferentes lugares. También está en Spotify. Ya está en Spotify. Búsquennos como Gnosis Podcast y lo van a encontrar. Redes sociales de Gnosis Podcast en Facebook. Twitter se llama. También ya hay. Gnosis Podcast, igual. Gnosis Podcast MX. @Gnosis Podcast MX. Y pues nada. Y como siempre, no queremos hablar solamente nosotros. Si tienes algún tema o alguna duda o algo de lo cual te gustaría que nosotros hablemos en nuestra próxima edición, por favor, mándanos un mensaje, comenta esto, manda un comentario y con gusto estaremos estudiando y con gusto estaremos platicando sobre los temas que nos pongan. Nos vemos en una próxima edición. Exactamente, nos vemos la siguiente vez que hagamos Gnosis, pero recuerden, Gnosis Podcast está en TuneIn, Stitcher, Spotify, iTunes, también entrando a podcast.chacho.org, ahí está el feed principal, y Twitter @GnosisPodcastMX y en Facebook The Gnosis Podcast. Gracias por haber participado en The Gnosis Podcast. Te invitamos a continuar la conversación en facebook.com/Gnosis Podcast. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro podcast en Spotify, iTunes y en podcast.chacho.org. Únete a nosotros la próxima semana en otro episodio de The Gnosis Podcast.